Mi familia me exigió los $18 que ahorré trabajando 2 años para universidad. Mintieron sobre para qué era el dinero. Me echaron de casa cuando los confronté. Pero mi hermana y mi tío millonario se vengaron de una forma que mis padres jamás olvidarán. Tengo 18 años. Acabo de salir de la preparatoria hace unos meses. Y todavía no puedo creer que mi vida se haya volteado completamente de esta manera. Trabajé desde los 16 para ahorrar para la universidad, tipo, cada fin de semana, cada verano, sacrificando salidas con amigos y todo eso, y resulta que mis propios padres pensaron que era totalmente razonable pedirme que le diera todo ese dinero a mi hermana mayor. Y cuando digo que me lo pidieron, en realidad me lo exigieron, como si fuera mi obligación, ¿sabes? Pero déjame empezar desde el principio porque esta historia es más complicada de lo que parece. Crecí en un barrio pequeño donde todos se conocen, de esos lugares donde si tu vecino estornuda 3 casas más allá te enteras al día siguiente. Mi papá, Michael, siempre fue un tipo trabajador, muy preocupado por lo que la gente pensara de nuestra familia, tipo obsesionado con mantener las apariencias de que todo estaba perfecto. Mi mamá, Susan, nunca trabajó fuera de casa. Se dedicó a ser ama de casa y básicamente apoyaba todo lo que mi papá decía o hacía. Tengo una hermana mayor, Victoria, que tiene 22 años ahora, y si soy honesto, nuestra relación siempre fue medio complicada. Cuando éramos más chicos, ella era súper mandona conmigo, tipo bullying de hermana mayor llevado al extremo. Ya sabes, se burlaba de mí, me hacía sentir mal por cualquier cosa, y mis papás siempre decían que eran cosas de hermanos, que era normal. Yo la evitaba lo más posible, la verdad. Las cosas en mi familia siempre parecieron normales. O sea, teníamos lo suficiente, no éramos ricos, pero tampoco nos faltaba nada. Mi papá trabajaba en una empresa y ganaba bien, suficiente para que mi mamá se quedara en casa y para que Victoria pudiera ir a la universidad sin tener que trabajar, lo cual siempre me pareció injusto, porque cuando yo empecé a hablar de la universidad, tipo a los 15 años, mi papá me dijo que él no iba a poder pagar todo y que necesitaba empezar a ahorrar si quería ir a una buena escuela. Recuerdo perfectamente esa conversación, porque me dolió. ¿Sabes? Ver que mi hermana tenía todo pagado y yo tenía que buscármelas solo. Pero bueno, no dije nada, supongo que pensé que así era la vida. Entonces empecé a trabajar cuando cumplí 16. Conseguí un trabajo en una tienda de electrónicos. Nada especial. Ganaba como $8 la hora, pero era algo. Trabajaba todos los sábados y domingos, y en verano me ponía turnos entre semana también. Mis amigos salían a fiestas, iban al cine, hacían planes todo el tiempo, y yo estaba trabajando. Me perdí un montón de cosas, la verdad, pero tenía una meta clara. Quería ir a la universidad y estudiar ingeniería, y sabía que necesitaba como mínimo unos 15,000 dólares ahorrados para el primer año. Mis papás nunca me felicitaron por trabajar ni nada. Era como si lo dieran por hecho, tipo, ah, sí, Ethan está ahorrando para la universidad, qué bien, todo cambió. Cuando llegó el COVID a principios de 2020, yo tenía 16, casi 17, y de repente el mundo se detuvo. Mi papá, no sé qué le pasó por la cabeza, pero decidió que era el momento perfecto para renunciar a su trabajo y empezar su propio negocio. Hasta el día de hoy no entiendo la lógica, en medio de una pandemia mundial, con todo cerrado y la gente perdiendo trabajos, mi papá pensó que era buena idea arriesgarse. Mi mamá lo apoyó completamente. Como siempre, decía que era una oportunidad única, que mi papá siempre había soñado con tener su propio negocio. Mi hermana Victoria estaba en su último año de universidad, viviendo en un departamento cerca del campus que mis papás le pagaban, y yo seguía trabajando cuando podía, aunque las horas se redujeron un montón por las restricciones. El negocio de mi papá fue un desastre desde el principio. Era algo relacionado con importación de productos. No recuerdo exactamente qué, pero básicamente invirtió todos sus ahorros y le pidió dinero prestado a su hermano mayor, mi tío Benjamín, que siempre ha sido como el exitoso de la familia, tiene su propia empresa de consultoría y le va súper bien. Mi tío le prestó el dinero, sin pensarlo mucho porque es de esas personas que ayudan a la familia, sin dudarlo, pero el negocio nunca despegó. Los productos no llegaban a tiempo por la pandemia, los clientes cancelaban pedidos, todo era un caos. Para finales de 2020, mis papás ya estaban en problemas financieros serios, pero nunca nos dijeron nada, al menos no directamente. Yo lo notaba porque mi mamá empezó a comprar marcas más baratas en el súper. Dejamos de salir a cenar los fines de semana como antes. Mi papá estaba siempre estresado y de mal humor.
Victoria se graduó en mayo de 2021. Volvió a casa porque no encontraba trabajo, y mis papás seguían pagándole su departamento, porque según ellos necesitaba ese espacio para buscar empleo con tranquilidad. Yo pensaba, ¿en serio? O sea, la chica de 21 años que nunca trabajó un día en su vida necesita su propio departamento pagado para buscar trabajo. Pero yo a los 16 ya tenía que trabajar para pagarme la universidad. Pero bueno, no era mi problema, supongo. Seguí trabajando. Para ese entonces, ya había cambiado a un trabajo mejor, en un restaurante, donde ganaba como $12 la hora más propinas, y mis ahorros iban creciendo. Tenía todo en una cuenta de ahorros a mi nombre. Mis papás ni siquiera preguntaban cuánto tenía, nunca mostraron interés real. Las cosas siguieron empeorando para mis papás durante 2021 y principios de 2022. El negocio de mi papá básicamente quebró, tuvo que cerrar, perdió todo el dinero que había invertido, y encima le debía dinero a mi tío Benjamin. Mi papá consiguió otro trabajo normal, pero ganaba menos que antes, y mi mamá tuvo que empezar a buscar trabajo también, algo que no hacía desde antes de que yo naciera. Encontró un trabajo de medio tiempo en una oficina, nada especial. Victoria finalmente consiguió trabajo en marketing, algo relacionado con su carrera, pero no ganaba mucho, tipo salario inicial, y mis papás seguían ayudándola con el departamento. Yo me gradué de la preparatoria en junio de 2022. Tenía 18 años recién cumplidos, y había logrado ahorrar casi 18,000 dólares. Estaba súper orgulloso de mí mismo, la verdad, porque fue mucho esfuerzo, muchos fines de semana perdidos, pero lo había logrado. Ya había aplicado y sido aceptado en una universidad fuera del estado, una escuela técnica muy buena para ingeniería, y estaba listo para empezar en agosto. Mis papás nunca preguntaron sobre mi proceso de aplicación, nunca me ayudaron con nada, era como si mi educación no les importara realmente, pero yo estaba acostumbrado a hacer las cosas solo, así que no me sorprendió. Lo que sí me sorprendió fue lo que pasó como 2 semanas después de mi graduación. Era un sábado por la tarde. Yo estaba en mi cuarto empacando algunas cosas para la universidad porque me gusta organizarme con tiempo, y mis papás me llamaron a la sala. Bajé pensando que tal vez querían hablar sobre mi mudanza o algo así, pero no. Mi papá estaba sentado en el sofá, con esa cara seria que pone cuando está a punto de soltar algo importante, y mi mamá estaba a su lado con los brazos cruzados. Me dijeron que se sentara, y yo obedecí, medio confundido. Mi papá empezó con que necesitaban hablar de algo importante, que la familia estaba pasando por momentos difíciles financieramente, lo cual ya sabía, y entonces soltó la bomba. Dijo que Victoria necesitaba ayuda con el pago de su departamento este mes, porque ellos no podían cubrir la renta completa, y que pensaban que yo debería ayudar. Me quedé callado unos segundos procesando lo que acababa de escuchar. ¿Ayudar? ¿Cómo exactamente? Mi papá dijo. Bueno, sabemos que has estado ahorrando para la universidad, y eso está muy bien, pero Victoria es tu hermana y la familia se ayuda entre sí. Necesitamos que le des el dinero para su renta de este mes. Yo pregunté cuánto era, y mi mamá dijo que como $1,200. $1,200 de los 18,000 que me había matado ahorrando. Intenté mantener la calma y dije, pero ese es mi dinero para la universidad, lo necesito para la matrícula y los libros y todo eso. Mi papá me interrumpió y dijo que yo podía pedir un préstamo estudiantil, que para eso existían, pero que Victoria necesitaba el dinero ahora mismo o la iban a desalojar. No podía creerlo. Literal me quedé ahí sentado pensando, ¿esto está pasando de verdad? Le pregunté por qué Victoria no podía pedir un préstamo, o por qué ella no podía mudarse de vuelta a casa y ahorrarse la renta, y mi papá se puso furioso. Empezó a gritar que cómo me atrevía a sugerir eso, que Victoria necesitaba su espacio porque estaba empezando su carrera profesional, que yo era un egoísta que solo pensaba en mí mismo. Mi mamá se unió diciendo que nunca pensó que su hijo fuera tan insensible con su propia hermana, que la familia es lo más importante, que yo todavía era muy joven y podía trabajar mientras estudiaba para recuperar ese dinero. Les dije que no, que ese era mi dinero, que lo había ganado trabajando durante años, y que no era mi responsabilidad mantener a mi hermana que tenía 22 años y un trabajo. La discusión escaló horrible. Mi papá me gritaba que mientras viviera bajo su techo, tenía que seguir sus reglas, que él era mi padre y yo le debía respeto, que después de todo lo que habían hecho por mí, era lo mínimo que podía hacer. Yo le grité de vuelta,
cosa que nunca había hecho antes. Le dije que ellos nunca hicieron nada por mi educación, que Victoria tuvo todo pagado, y yo tuve que trabajar desde los 16, que esto era totalmente injusto. Mi mamá empezó a llorar, diciendo que la estaba matando del disgusto, que cómo podía hablarles así. Mi papá se levantó del sofá, me apuntó con el dedo y me dijo: tienes dos opciones. O le das el dinero a tu hermana o te vas de esta casa, así de simple. Me quedé helado. ¿En serio me estaba echando de la casa por no darle mi dinero de la universidad a mi hermana? Miré a mi mamá esperando que dijera algo, que defendiera, pero solo lloraba y miraba hacia otro lado. Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago, ¿sabes? Ese momento, cuando te das cuenta de que tus papás realmente no te valoran igual que a tu hermano. Me levanté, subí a mi cuarto, y empecé a empacar mis cosas en una maleta grande y una mochila. Las manos me temblaban de la rabia. Y también, no voy a mentir, tenía ganas de llorar, pero no iba a darles esa satisfacción. Bajé como 20 minutos después con mis cosas. Mis papás estaban todavía en la sala. Mi papá me vio y dijo: entonces, ¿cuál es tu decisión? Le dije: me voy, y mi mamá gritó: no puedes irte, eres menor de edad. Pero mi papá la calló y dijo: tiene 18, puede hacer lo que quiera. Déjalo que se vaya a ver cómo le va solo en el mundo. Caminé hacia la puerta, abrí, y antes de salir les dije: nunca voy a olvidar esto, nunca. Mi papá gritó algo sobre que era un mal agradecido, pero ya no escuché bien porque cerré la puerta detrás de mí. Me quedé parado en la calle frente a mi casa con una maleta y una mochila, tipo, ¿y ahora qué? Saqué mi teléfono y lo único que se me ocurrió fue llamar a mi tío Benjamin. Él y mi tía Catherine, su esposa, siempre habían sido amables conmigo, vivían como a 30 minutos de distancia. Mi tío contestó al segundo ring. Le expliqué rápido lo que había pasado, y él solo dijo: quédate ahí, voy por ti. No hizo preguntas. No me juzgó, solo dijo que iba por mí. Llegó como a los 40 minutos en su camioneta, me ayudó a subir mis cosas, y durante el camino a su casa solo preguntó: ¿estás bien? Le dije que sí, aunque claramente no lo estaba. Mi tía Catherine me recibió con un abrazo, me preparó algo de comer, y me dijeron que podía quedarme en su cuarto de huéspedes todo el tiempo que necesitara. Esa noche, acostado en una cama que no era mía, en una casa que no era mía, me puse a llorar. Toda la rabia y la tristeza que había estado aguantando salió de golpe. No podía entender cómo mis papás habían elegido el departamento de mi hermana sobre mi educación, sobre mí. Me sentía traicionado, humillado, rechazado por mi propia familia. Los siguientes días fueron raros. Mi tío y mi tía no preguntaban mucho, solo se aseguraban de que estuviera bien. Mi mamá me mandó como 3 mensajes de texto diciendo que estaba exagerando, que volviera a casa y habláramos como adultos, pero yo ni siquiera respondí. Mi papá no mandó nada. Victoria tampoco se comunicó conmigo, lo cual me molestó porque pensé, al menos ella podría decir algo, ¿no? Pero nada. Pasó como una semana, y yo seguía enojado, pensando en todo lo que había pasado una y otra vez, en mi cabeza. Y entonces hice algo que probablemente no debía haber hecho, pero en ese momento me pareció lo correcto. Escribí un post largo en Facebook contando toda la historia. Expliqué cómo había trabajado desde los 16, cuánto había ahorrado, cómo mis papás le pagaron todo a Victoria pero a mí nada, y cómo me habían echado de la casa por no darle mi dinero de la universidad a mi hermana. No usé un lenguaje súper dramático ni nada, solo conté los hechos tal cual pasaron. Lo publiqué pensando que tal vez algunos amigos me darían su apoyo o algo así, no esperaba lo que pasó después. El post explotó. Tipo. En cuestión de horas tenía cientos de reacciones y comentarios. Familiares que ni sabía que estaban en mi Facebook empezaron a comentar, tíos, primos, amigos de mis papás, todos opinando. La mayoría estaba de mi lado, diciendo que mis papás estaban totalmente equivocados, que era mi dinero y nadie podía obligarme a darlo, que echar a tu hijo de 18 años, por eso era horrible. Algunos defendían a mis papás diciendo que la familia debe ayudarse, pero eran los menos. Mi papá me llamó como a las 3 horas de que publiqué eso. Estaba furioso, gritándome que cómo me atrevía a exponer a la familia así públicamente, que borrara ese post inmediatamente o me iba a arrepentir. Le colgué. Mi mamá también me llamó, llorando, diciendo que la gente del vecindario la estaba mirando raro, que sus amigas le estaban preguntando si era verdad todo eso,
que estaba destruyendo la reputación de la familia. Le dije que ellos destruyeron nuestra relación primero, y también le colgué. Recibí como 20 mensajes de familiares, algunos apoyándome, otros criticando a mis papás, algunos diciendo que todos estábamos mal. Fue un caos total. Mi tío me preguntó sobre el post, le expliqué por qué lo hice, y él solo suspiró y dijo que entendía mi frustración, pero que tal vez no fue la mejor manera de manejarlo. Al día siguiente seguía, Pointro, Mencí. Recibiendo mensajes y comentarios, un primo de mi papá comentó algo sobre que la familia debe mantener sus problemas privados. Y alguien más le contestó que mis papás deberían haber pensado en eso antes de echar a su hijo. Fue un circo completo. Pero luego empecé a notar algo. Muchos de los comentarios de apoyo eran superficiales, tipo, qué mal por ti. Pero en realidad nadie ofrecía ayuda concreta, ¿sabes? Era puro show de indignación moral, pero sin ninguna acción real. Me di cuenta de que en el fondo a la gente le gustaba el drama, pero no les importábamos realmente, ni yo, ni mis papás. Después de como 3 días decidí borrar el post. No porque mis papás me lo pidieran, sino porque me di cuenta de que no estaba logrando nada bueno. Mis papás seguían enojados conmigo. Yo seguía enojado con ellos. Y ahora además toda la familia estaba metida en el drama. Borré el post y bloqueé los comentarios de cualquier cosa relacionada con el tema. Los mensajes siguieron, llegando por un par de días más, pero eventualmente la gente se aburrió y pasaron a otro drama. Como una semana después de haber borrado el post, mi tía Catherine me buscó una tarde. Yo estaba en el cuarto de huéspedes viendo algo en la laptop, y ella tocó la puerta, entró y se sentó en la cama conmigo. Me preguntó cómo estaba, y le dije la verdad, que seguía enojado pero ya más calmado, y que me sentía culpable por todo el drama que había causado. Ella me dijo algo que no esperaba. Dijo, Ethan, hay algo que necesitas saber sobre lo que pasó. Le pregunté a qué se refería, y ella me contó que 2 días después de que mis papás me echaron, mi tío Benjamín había ido a hablar con ellos, y durante esa conversación se enteró de que ellos le habían pedido a Victoria $1,200 para su renta. Mi tío le preguntó a mi papá por qué no le había dicho que Victoria necesitaba ayuda, que él con gusto le prestaba el dinero, y mi papá se puso todo nervioso. Resulta que mi tío y mi tía ya le habían dado el dinero a Victoria para su renta antes de que mis papás me lo pidieran a mí. Victoria había llamado a mi tío pidiéndole ayuda desesperada, diciendo que mis papás no podían ayudarla ese mes, y mi tío le transfirió el dinero de inmediato sin decirle nada a mis papás porque quería que Victoria se sintiera independiente. Entonces, cuando mis papás me pidieron el dinero para la renta de Victoria, la renta ya estaba pagada. Mis papás me habían mentido. No necesitaban mi dinero para la renta de mi hermana. Lo necesitaban para ellos, para sus propios gastos o para pagar otras deudas, y usaron a Victoria como excusa. Me quedé en shock total. O sea, yo sabía que mis papás estaban desesperados financieramente, pero mentirme de esa manera, usar a mi hermana como excusa, y luego echarme de la casa por no entregarles mi dinero, eso era otro nivel. Le pregunté a mi tía si Victoria sabía que mis papás habían hecho eso, y ella dijo que no creía, que Victoria probablemente pensaba que mis papás le habían dado el dinero. Mi tío había decidido no decirle nada a Victoria, para no causar más problemas, pero sentían que yo merecía saber la verdad. Esa noche no pude dormir pensando en todo. Me sentía validado en mi decisión de no darles el dinero, pero también me sentía peor porque confirmaba que mis papás realmente me habían usado y manipulado. Al día siguiente hice algo que debía haber hecho desde el principio. Llamé a Victoria. Ella contestó medio sorprendida. No habíamos hablado desde antes de todo el drama. Le pregunté directamente, ¿tú le pediste a los papás que me pidieran dinero para tu renta? Hubo silencio del otro lado, y luego dijo, ¿de qué estás hablando? Le conté toda la historia. Cómo me pidieron $1,200 supuestamente para su renta, cómo me echaron cuando me negué, todo. Victoria se quedó callada un buen rato, y luego dijo, Ethan, yo nunca supe nada. De eso. Yo le pedí dinero al tío Ben porque mamá y papá me dijeron que no podían ayudarme ese mes, pero nunca les pedí que te pidieran dinero a ti, ni siquiera sabía que te habían echado de la casa. Su voz sonaba genuinamente sorprendida y hasta molesta. Le pregunté, ¿en serio no sabías? Y ella dijo que no, que nuestros papás nunca le mencionaron nada sobre pedirme dinero a mí. Le conté lo que mi tía me había dicho,
que el tío Ben le había dado el dinero antes de que me echaran, y Victoria se puso a llorar. Dijo, no puedo creer que hayan usado mi situación para manipularte. Eso es horrible, Ethan. Lo siento mucho. Esa conversación cambió todo entre mi hermana y yo. Nos quedamos hablando como 2 horas, y por primera vez en años realmente conversamos como hermanos. Ella me pidió perdón por cómo me había tratado cuando éramos más chicos. Admitió que había sido una hermana terrible, que estaba celosa de mí porque yo siempre fui más independiente y responsable. Me contó cosas que yo no sabía, como que nuestros papás siempre la comparaban conmigo en privado, diciéndole que por qué no podía ser más como yo, más trabajador, más dedicado. Dijo que durante años me odió por eso, pero que cuando se fue a la universidad y empezó a madurar, se dio cuenta de que el problema no era conmigo, sino con cómo nuestros papás nos manejaban a los dos. Le conté sobre todos los años que trabajé, sobre cómo me sentí cuando le pagaron todo a ella y a mí nada, y ella me dijo algo que me sorprendió. Dijo que ella tampoco había tenido las cosas tan fáciles como parecían, que sí, nuestros papás le pagaron la universidad, pero que había mucha presión y expectativas, que tenía que estudiar lo que ellos querían, vivir donde ellos decidían, hacer lo que ellos aprobaban, que básicamente había vendido su libertad por su educación. Me dijo que me envidiaba, porque yo era libre de hacer lo que quisiera, que yo había logrado independizarme de ellos de una manera que ella nunca pudo. Fue raro escuchar eso, porque siempre pensé que ella lo tenía todo mejor. Al final de esa conversación, ambos llegamos a la misma conclusión. Nuestros papás nos habían manipulado a los dos durante años, creando competencia y resentimiento entre nosotros para distraernos de ver cómo realmente eran ellos. Victoria me dijo que después de enterarse de lo que hicieron conmigo, ella también estaba reconsiderando su relación con ellos. Me prometió que iba a confrontarlos sobre todo esto, y yo le dije que no tenía que hacerlo por mí, pero ella insistió en que lo hacía por ella misma también. Las siguientes semanas fueron más tranquilas. Victoria confrontó a nuestros papás, y según me contó después, ellos negaron todo al principio. Luego admitieron que sí le habían pedido dinero a su hijo, pero que era porque estaban desesperados, y que yo había exagerado todo. Victoria les dijo que lo que hicieron estuvo mal, que mentir sobre para qué necesitaban el dinero era imperdonable, y que echarme de la casa era abusivo. Mis papás le dijeron que se estaba poniendo de mi lado sin saber toda la historia, que yo los había humillado públicamente con ese post de Facebook que había dañado la reputación familiar. Victoria les respondió que ellos habían dañado la familia mucho antes de ese post y que hasta que no se disculparan conmigo y admitieran lo que hicieron, ella iba a mantener distancia de ellos. Mi mamá intentó llamarme varias veces después de eso, pero yo no contestaba. Finalmente me mandó un mensaje de texto largo, diciendo que sentía cómo habían manejado las cosas, que estaban bajo mucho estrés financiero y que tomaron malas decisiones, pero que yo también había estado mal al exponerlos públicamente y al negarme a ayudar a la familia. No era exactamente una disculpa, era más como un todos la cagamos pero tú también, ¿sabes? No respondí. Mi papá nunca se disculpó, ni intentó contactarme realmente. Llegó agosto y era momento de irme a la universidad. Mi tío y mi tía me ayudaron con todo. Me llevaron en su camioneta con todas mis cosas, me ayudaron a instalarme en el dormitorio, me dieron dinero extra para emergencias. Fueron más padres para mí en esos 2 meses que mis propios padres en años. Victoria también fue a despedirme el día antes de irme, me abrazó, lloró un poco, y me dijo que me mantuviera en contacto, que íbamos a reconstruir nuestra relación como hermanos de verdad, sin la toxicidad de nuestros papás de por medio. Le prometí que sí. Mi primer semestre en la universidad fue extraño emocionalmente. Por un lado estaba súper emocionado de estar ahí, estudiando lo que quería, conociendo gente nueva, teniendo esa experiencia universitaria que tanto había trabajado para conseguir. Pero por otro lado tenía este peso constante de todo lo que había pasado con mi familia. Bloqueé a mis papás en redes sociales y en mi teléfono después de que mi papá me mandó un mensaje en octubre diciendo que había decepcionado a la familia y que hasta que no me disculpara y aprendiera a respetar a mis padres, él no quería saber nada de mí. Fue como el colmo, ¿sabes? Ellos me mentían, me manipulaban, me echaban de la casa, y yo tenía que disculparme. Lo bloqueé y fue liberador. La verdad. Victoria y yo hablamos seguido por teléfono. Ella me contaba que nuestros papás seguían en problemas financieros, que su relación con ellos estaba súper tensa,
que básicamente solo hablaban de cosas superficiales porque cualquier tema importante terminaba en pelea. En noviembre Victoria tomó la decisión de cortar contacto con ellos también, al menos temporalmente. Me dijo que necesitaba espacio para sanar de todo el daño que le habían causado durante años, y que estar cerca de ellos solo la hacía sentir peor. La apoyé completamente en esa decisión. Mi tío Benjamin me contó hace como un mes que mis papás le están pidiendo más dinero prestado, que el trabajo de mi papá no está yendo bien y que están atrasados en varios pagos. Mi tío les dijo que les ayudaría, pero con condiciones, que necesitaban ir a terapia financiera y familiar, que necesitaban admitir sus errores y trabajar en arreglar las relaciones con sus hijos. Según mi tío, mi papá se enojó y le dijo que él no necesitaba consejos sobre cómo manejar su familia, y que, o les prestaba el dinero sin condiciones o no les prestaba nada. Mi tío eligió no prestarles más dinero. Parte de mí se sintió mal por ellos, pero otra parte pensó, esto es consecuencia de sus propias decisiones. Ahora estoy a mitad de mi segundo semestre, tengo 18 años todavía, trabajo medio tiempo en el campus para tener dinero extra y estoy sacando buenas calificaciones. Mi hermana y yo hablamos cada 2 semanas más o menos, a veces más, y nuestra relación es mejor de lo que nunca fue cuando vivíamos en la misma casa. Es raro cómo algo tan horrible como lo que pasó terminó uniendo más a mi hermana y a mí, y separándonos de nuestros papás. No sé si algún día voy a perdonar a mis papás por lo que hicieron, honestamente no lo sé. Tal vez con tiempo, tal vez nunca. Por ahora estoy enfocado en mi futuro, en construir la vida que quiero, y en mantener las relaciones que valen la pena. La semana pasada mi mamá le preguntó a mi tío por mi número nuevo, porque cambié de número, hace unos meses, y mi tío me preguntó si podía dárselo. Le dije que no, que si ella quería contactarme tenía que hacerlo a través de Victoria o de él mismo, pero que yo no estaba listo para hablar directamente con ella. Mi tío respetó mi decisión. No sé qué va a pasar en el futuro con mi familia, supongo que el tiempo dirá. Por ahora estoy bien donde estoy, rodeado de gente que me apoya de verdad, trabajando hacia mis metas y aprendiendo que a veces la familia que eliges es más importante que la familia que te tocó por sangre.